Hola, buenos días. Con esta clase vamos a empezar a ver lo que se conoce como sociedad mexicana contemporánea y los efectos que va a tener la misma a partir del siglo XX, más precisamente a partir de la década de los 40, para situarnos en contexto de la evolución y el crecimiento de lo que se conoce como el moderno Estado mexicano. Vamos a partir de esa experiencia a ver justamente las características que tiene el moderno Estado mexicano y su evolución histórica, política, social y económica hasta la actualidad. Bien. Entonces vamos a partir de la idea de que se establece el sexenio como forma política en México a partir del sexenio encabezado por Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, con Lázaro Cárdenas como presidente. Y la consecuencia de esto directamente es la evolución de la política económica, sobre todo desde el punto de vista de que cambia el modelo político. Sustituimos el modelo de importaciones. En primer lugar vamos a ver varios puntos. El número uno es que se establece el sexenio como forma de administración ejecutiva. Es decir, durante los años anteriores se había conocido como el maximato o la política del jefe máximo de la revolución, que había sido el general Plutarco Elías Calles, que había ejercido el poder tras la silla, es decir, había designado y removido a su antojo a ciertos líderes revolucionarios que habían ejercido el cargo entre 1930 y 1934, es decir, entre los periodos de 1928 a 1930, que estuvo Emilio Portes Gil, de 1930 a 1932, que estuvo Pascual Ortiz Rubio, y de 1932 a 1934, que estuvo el general Abelardo Herrero Rodríguez. Obviamente, con la idea de ser gobiernos títeres manejados por este dictador, conocido como Plutarco Elías Calles, que finalmente elige a Cárdenas como un fiel continuador de su proyecto, ¿no?, cardenista, pero sin embargo Cárdenas decide exiliarlo en 1936 y decide mandarlo a Estados Unidos. Con eso se acaba el fin del callismo y el fin del maximato y se establece lo que conocemos hoy como el moderno Estado mexicano. Esa sería una parte muy importante. Y dentro de eso se establece justamente la característica de que el sexenio será la forma de administración ejecutiva a partir de ese momento. En ese sentido es importante ver cómo cambia también el modelo económico, que pasamos al régimen de sustitución de importaciones, que justamente se convierte como en el modelo económico, sobre todo en una economía que está en reconstrucción. Hay que recordar que la Revolución Mexicana tuvo un periodo de más de 20 años en este país, la Guerra Civil, con lo cual las diferentes facciones revolucionarias estuvieron en lucha entre ellas, y posteriormente con la estabilización de los años 20, y podemos ver un pequeño crecimiento, pero sobre todo ya en los 30 y en los años 40, cuando se dan las bases de lo que se conoce como el moderno Estado mexicano, tal cual. En ese sentido es importante. Otro logro del régimen cardenista es justamente la unificación, pero sobre todo la creación y unificación de los grandes sindicatos. Esa es una de las partes muy fundamentales de este gobierno, de los grandes sindicatos nacionales como los conocemos hoy en día. ¿Cuáles sindicatos? Por ejemplo, la CTM, Pemex, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNC, que sería la Confederación Nacional Campesina, entre otros que se empiezan a organizar ya de manera directa para organizar la estructura social, pero sobre todo sindical y gremial en México. Esta es una parte muy importante. Entonces, en ese sentido, es fundamental también ver cómo se da este crecimiento, sobre todo en el sentido de crear esos grandes sindicatos, en los cuales podemos encontrar el sindicato de Pemex,
el sindicato de la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina, el sindicato de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que reemplaza a la CROM, que era el sindicato anterior a esto, y que es importante justamente por esta visión de grandes sindicatos, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Ferrocarrilero. Entonces sí es importante justamente verlos, ¿no? Son parte importantísima del sistema mexicano. Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros también es una parte muy importante. En ese sentido, es otro de los logros que tiene esta política, sobre todo desde el punto de vista social, con lo cual se establece la idea de un control absoluto del Estado, de los mismos sindicatos, con lo cual nos permite ver el crecimiento de las relaciones de masas obreras, justamente, y de cómo esas masas obreras van a ser incorporadas al partido como elementos votantes. En ese sentido es importante ver que antes existía lo que era el Partido Nacional Revolucionario, que significa PNR, que va a ser sustituido en el gobierno de Cárdenas por el Partido de la Revolución Mexicana, que es el PRM. Es importante este cambio que se da durante la administración de Cárdenas, porque justamente permite que estos gremios se integren al partido. Lo que en su momento había sido un partido solamente conformado por militares, el PNR, se convierte ahora en un partido para las masas, justamente donde podemos ver a agremiados de todos estos partidos, así como soldados, con lo cual da una conformación de lo que es un poder popular, un poder obrero, un poder campesino, un poder militar, con lo cual permite justamente que estos sectores se agremien al partido y formen parte del mismo, ¿no? Obviamente esto fortalece al partido desde el punto de vista político y social, con lo cual permite el crecimiento del mismo. Es importante decirlo en ese sentido, ¿no? Es importante ver cómo esto ayuda o potencia el crecimiento de las masas votantes, sobre todo en el sentido de que permite que el PRI, en ese antecedente PRM, sea el partido más poderoso en ese momento. Entonces es una cuestión muy importante. En ese sentido es fundamental entender esto. Es importante comprender que además de esto podemos observar que ahora el partido dominante es aquel que ejerce el control, sobre todo desde el punto de vista en el cual podemos observar que ahora es una institución fortalecida por la participación popular. Entonces es un sector muy importante, ¿no? En ese sentido también es fundamental entender justamente los cambios que introduce el PNR al PRM, sobre todo desde el punto de vista de la valoración de crear nuevos escenarios políticos, sobre todo desde el punto de vista de partidos de oposición. Es importante también ver que en este periodo surge lo que nosotros conocemos hoy como el Partido Acción Nacional, conocido mejor como PAN, fundado por García Morín, que es el líder Luis García Morín, que es el principal líder de este partido, el primero, un partido que contiende en las elecciones presidenciales de 1940, por primera vez en la historia, un partido de oposición que se enfrenta al PRM. Entonces es muy fundamental ver eso. De igual forma, hay aspectos que podemos apreciar durante el gobierno de Cárdenas que son fundamentales para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de la reforma agraria. La reforma agraria llevada a cabo por Cárdenas es un punto de partida fundamental e importantísimo que nos permite entender el crecimiento de la clase campesina y la sustitución del modelo de las haciendas, un modelo que venía dándose justamente desde antes, modelo heredado, ¿no?, desde la antigua revolución y sobre todo desde el periodo porfirista, que había sido el modelo económico que había perdurado en México durante los últimos 30 años del siglo XIX,
Con lo cual, la reforma agraria, que es implementada justamente por Cárdenas, permite ver el crecimiento, ¿no?, en el sentido de ejido. El ejido se convierte en la forma en la cual se va a repartir la tierra. Es decir, el ejido es la posesión comunal de la tierra. Es importante porque ese es uno de los primeros logros que tiene esta reforma agraria. De igual forma, otro logro es que se crea Banco Ejidal, que es el que atiende los problemas, así como tribunales, ¿no?, que atienden los problemas derivados de este reparto de tierras. En tercer lugar, se desaparece el modelo de la hacienda. Y por tanto el del hacendado, que es reemplazado por una cadena burocrática, sobre todo desde el Banco Ejidal hasta los comisarios ejidales, que son los que se encargan de regular los aspectos relacionados a la propiedad comunal de la tierra. El ejido se convierte en una forma comunal y colectiva, pero a la vez también personal. Es decir, a cada campesino se le asignan cierto número de parcelas para su propio beneficio, pero a la vez también cierto número de parcelas que son en un sistema colectivo que depende de la autorización de los demás campesinos para poder hacer alguna modificación, venta o renta de las propias tierras. Es un sistema que reemplazó al sistema hacendario, sobre todo de las grandes haciendas, de las grandes fincas, ¿no?, este sistema del peón y el dueño de la hacienda, sustituido ahora por el modelo, pues, liberal, sobre todo en el sentido de que ya el obrero, en este caso el campesino, no depende de un señor feudal, sino más bien depende de una institución que es el Banco Ejidal y las instituciones como la Secretaría de Agricultura, que es una parte que crea el gobierno, también una dependencia especializada en todos los problemas del campo. Esto es fundamental porque esto va hasta cierto punto a tratar de hacer hueco en esta parte de los problemas agrarios que presentaba el país. Es fundamental verlo porque al final ayuda a entender las condiciones del campo. No obstante, visto desde el punto de vista de la justicia social, tuvo un éxito, ¿no?, esta reforma agraria, porque bueno, la recuperación de los recursos, pero sobre todo la repartición de las tierras, había sido un elemento que había estado presente durante la revolución, sobre todo desde la política agrarista de Emiliano Zapata. Entonces esto es muy importante porque sí logra, en ese sentido, recuperar esa bandera del zapatismo, pero en términos económicos fue un fracaso, debido a que la corrupción nunca se pudo desterrar al 100%, hubo problemas en ese sentido. De igual forma también la falla entre las instituciones federales y las instituciones locales y la falta de coordinación de las mismas, pues convirtió a los campesinos en lo que se conoce actualmente como ganado político. Se les convirtió en una fuerza política agremiada a la recién creada CNC, a la Confederación Nacional Campesina, y por tanto se les constituyó como una forma de ganado político, es decir, movilizados para apoyar al partido dominante, movilizados como fuerza de trabajo y fuerza efectiva. Entonces es importante ver que realmente en términos económicos, bueno, fue un fracaso, ¿no? Sin embargo, pues es un gran hito en la historia de las relaciones agrarias en este país, sobre todo justamente por esas características. Es fundamental entender eso, ¿no? Otro aspecto también muy importante es el de la expropiación petrolera, que se va a dar en el mismo sexenio, sobre todo que no es otra cosa más que la nacionalización de los recursos energéticos. Sobre todo fundamentándose en el artículo 27 constitucional. El cual nos refiere que los bienes y servicios, pero sobre todo los recursos naturales y energéticos, pertenecen a la nación. En ese sentido, la expropiación petrolera que conocemos nosotros históricamente no es otra cosa más que la nacionalización de los bienes del petróleo, sobre todo encabezados desde la administración pública, es decir, desde la presidencia, como una forma de recuperar esos recursos
contra 6 compañías que ejercían el control de este medio, 4 compañías norteamericanas y 2 británicas que ejercían el control de la expropiación y sobre todo de la venta y extracción del petróleo crudo en nuestro país. Entonces el gobierno decreta la expropiación en 1938, lo cual no sentó muy bien a los empresarios de estas empresas extranjeras, sobre todo porque ellos controlaban los medios, en ese sentido los medios de producción del petróleo, extracción y producción del petróleo crudo, que nuestro país vendía a otros países, como todavía lo hace actualmente. En ese sentido, lo que el gobierno utilizó fue esta ley de expropiación, ¿no? Un manifiesto a la nación en donde se declara la expropiación. ¿En qué consiste esta expropiación en términos generales? La expropiación no es otra cosa más que la compra de estas compañías, es decir, el gobierno liquida a estas compañías y además en ese sentido fueron expulsadas del país, transformándose esas 6 compañías en lo que actualmente conocemos como Pemex, como Petróleos Mexicanos. Aunque hubo mucha reticencia porque estas compañías no querían vender, el gobierno tuvo que aplicar el artículo 27 constitucional y, digamos, de una manera forzada, obligar a la venta de estos recursos a estas compañías, las cuales trataron de ampararse legalmente y el amparo cayó o falló en favor del Estado mexicano, con lo cual se les indemnizó y se les retiró del país. Lamentablemente después lo que viene es una serie de boicots, que es una especie de formas de obstaculizar la venta del petróleo mexicano, sobre todo porque Estados Unidos en ese momento no le compra petróleo a México y México se ve obligado a venderlo a las potencias del eje, es decir, en ese momento la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperialista, con lo cual, pues bueno, es importante ver que hay un periodo de relaciones diplomáticas un poco tensas entre México y Estados Unidos, pero se acaban cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, sobre todo debido a que el gobierno estadounidense ve en el gobierno mexicano el aliado fundamental en América para defender su costa y su frontera sur frente a amenazas japonesas o alemanas. Entonces eso se acaba y México se convierte nuevamente en socio comercial de Estados Unidos, pero ese es el sentido de la expropiación. Fueron 6 compañías las que se nacionalizaron y se expropiaron, que son 4 compañías norteamericanas, entre ellas la Huasteca Petroleum Company, que era muy importante en Veracruz y parte de lo que actualmente son los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, y otras 2 compañías británicas, las cuales también fueron indemnizadas, liquidadas y retiradas del país, con lo cual se crea lo que nosotros conocemos hoy como Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex. Ese es el origen de Pemex, que hasta la fecha sigue funcionando y que sigue manejando la extracción, venta y distribución del petróleo crudo que se genera en este país. Espero que no haya ninguna pregunta, ninguna duda, pero bueno, trataré de manejar la sesión lo más ameno posible en ese sentido. Es importante ver que estos aspectos son durante la administración de Cárdenas, que como dijimos, la administración de Lázaro Cárdenas se da entre 1934 y 1940. Ese es otro de los logros que tiene también la administración del presidente Cárdenas, ¿no? Además de este logro de la reforma agraria. De igual forma también se establece ahora sí lo que es la idea de la educación socialista, o sea, es decir, la difusión de la educación, para lo cual vamos a hablar de que se crea un sindicato, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o el CETE, que es el Sindicato de Trabajadores, y hablamos un poco de la educación socialista, la creación de la Universidad Obrera, a cargo de un académico llamado Vicente Lombardo Toledano. De igual forma se empiezan las campañas de educación rural, de las misiones culturales, como se les conoció. También es una parte muy importante ver esto, ¿no? Como la educación se considera socialista, sobre todo porque se enseñan las teorías que estaban en ese momento circulando en México, como el marxismo, el socialismo, ¿no? Que son ideas que reflejaban a la identidad nacional, sobre todo desde la igualdad económica, la igualdad social y la oportunidad de crecimiento para todos.
Es algo que el gobierno de Cárdenas va a explotar mucho en este periodo. Y es importante decirlo también, hay un crecimiento en la educación, la fundación de la Universidad Obrera por parte de Vicente Lombardo Toledano, las misiones culturales que no son otra cosa más que campañas de alfabetización que se llevaban en el campo, y también algo muy importante en el punto de vista intelectual, que se da lo que conocemos nosotros como el movimiento muralista, mexicano, donde vemos que surge un movimiento de pintores muy importantes, como por ejemplo David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Remedios Varo, ¿no? Entre otros pintores, bueno, Frida Kahlo, entre otros también, algunas que son también mujeres que yo creo que no han sido tomadas mucho en cuenta, como Leonora Carrington, una de las pintoras también muy interesantes de este periodo, ¿no? Entre otros que son grandes exponentes, ¿no? Diego Rivera, ¿no? También, y José Vasconcelos desde el punto de vista filosófico de este país, ¿no? Jorge Carrión, entre otros escritores, José Gorostiza, que son grandes escritores mexicanos que están en ese momento también contribuyendo al desarrollo sobre todo de lo que se conoce como el nacionalismo mexicano, que es una parte muy importante, la idea del nacionalismo mexicano, que lo podemos ver en la música incluso también, con José Revueltas y Silvestre Revueltas sobre todo, y con también José Guadalupe Moncayo, que son músicos, Carlos Chávez también, que van a darle un impulso a las bellas artes en México, ¿no? Es muy importante también eso, ver que se crea también este Instituto de Bellas Artes como la Escuela Nacional Preparatoria, que siguen impartiendo cursos de arte, literatura, poesía, etcétera, etcétera. Entonces eso también es un punto muy importante, ¿no? Comprender estos aspectos. No obstante, también hay una movilización obrera muy importante durante este periodo, ¿no? Sobre todo debido a que se da también la idea del corporativismo mexicano. ¿Qué es el corporativismo? Pues bueno, el corporativismo literalmente consiste en la utilización de los sindicatos con uso político, sobre todo promovidas por el poder central, es decir, por el PRM, como una herramienta de control hacia estos sectores gremiales que va a utilizar a su antojo y a su beneficio en México, ¿no? Entonces es importante ver el crecimiento de esto a partir de la creación de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que es la CTM, al mando del vitalicio líder conocido como Fidel Velázquez, que va a ser el líder del sindicato, con lo cual se establece lo que conocemos hoy como corporativismo. Es una palabra muy interesante, ¿no? Corporativismo, sobre todo debido a que, bueno, el corporativismo literalmente consiste en la utilización de los sindicatos como herramienta política, de movilización política social. Como herramienta de movilización política y social. Eso es literalmente lo que hacen con los sindicatos. Es fundamental entenderlo desde el punto de vista socioantropológico, es decir, desde el punto de vista social, sobre todo porque esa creación del corporativismo va a funcionarle al gobierno para movilizar a los sindicatos como fuerza de control, pero sobre todo también como herramienta de control para llevarlos a cabo, es decir, cómo utilizarlos como una herramienta y movilizarlos en sobre todo manifestaciones políticas, mítines, elecciones como ganado político. Ahí donde se hacen famosas algunas frases como el voto por torta, por ejemplo, o que si acudían a votar se les daban unos pesos, una torta, un refresco, amenazar a los sindicatos con reducirles el empleo o el trabajo o el salario, a los campesinos amenazarlos con quitarles la tierra. Entonces el corporativismo funciona porque manipula, los líderes nacionales sindicales manipulan a los trabajadores para que se conviertan en una herramienta o una pieza de ajedrez que el Estado puede mover a su discreción cuando lo considera necesario.
Eso es lo que se conoce como corporativismo en México, ¿no? Los sindicatos se convierten en una entidad corporativa manejada por el Estado mexicano, es decir, en este caso por el gobierno mexicano. Eso es lo que conocemos nosotros como corporativismo. Es fundamental entender el término debido a que nos ayuda a centrarnos un poco en la política gubernamental que tiene el gobierno mexicano. Otro aspecto muy importante es que durante el contexto de la Guerra Civil Española, que se da entre 1936 y 1939, hay un exilio de españoles y México se convierte en un lugar de refugio para ellos, ¿no? En ese sentido, el gobierno de Cárdenas permite el exilio o asilo político a España, a los refugiados españoles. Es muy importante porque justamente en el contexto cultural va a fortalecer el crecimiento de una élite intelectual que va surgiendo en América, sobre todo desde el punto de vista que vamos a ir viendo cómo va creciendo, pero sobre todo del aporte que hace España a México, sobre todo en el contexto de la lucha contra el fascismo. Huyen muchos intelectuales con la pérdida de la guerra por parte de los republicanos, que pierden la guerra y se establece la dictadura de Francisco Franco en España, que va a durar hasta prácticamente la muerte de Franco en 1975. Pues justamente es importante ver que en ese contexto muchos exiliados o refugiados vienen a México y a América Latina también. Pero México tiene una ventaja en esto, debido a que muchos intelectuales fundan algunas instituciones muy importantes, como el Colegio de México, que es una institución de alto renombre actualmente, bueno, fue fundada por inmigrantes españoles con permiso del gobierno mexicano, y también esto beneficia a la clase intelectual mexicana. Entonces es importante ver justamente cómo pues, el gobierno de Cárdenas siempre se dirigió como un gobierno de libertad en ese sentido, y muy incluyente sobre grupos que eran perseguidos. Siempre México se convirtió en ese momento en un santuario, por así decirlo, de grupos que eran perseguidos por el nazismo, por el fascismo, ¿no? Por el exterminio, ¿no? Que se estaba dando ya en Europa, sobre todo en Alemania, de judíos. También muchos judíos van a llegar a México, provenientes de Alemania y de otras partes de Europa, escapando del totalitarismo europeo. Entonces es una parte fundamental en ese sentido. De igual forma, yo creo que un aspecto fundamental del cierre de este periodo es en las elecciones de 1940, las cuales se dan en el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial empieza en el año de 1939, cuando los alemanes, en este caso, invaden Polonia, y esto desata la guerra, una guerra mundial en el momento en que invaden Polonia. Francia, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y esto inicia la guerra. Italia se une a Alemania y empieza la guerra en Europa. En ese momento también en México hay tensión, sobre todo porque se vienen las elecciones presidenciales de 1940, en las cuales está justamente la idea de dos candidatos fuertes. Entonces, en el contexto que está viviendo el mundo es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es una parte muy importante justamente por este periodo, en el cual vemos pues este crecimiento, ¿no? Sobre todo de estas potencias que se están llevando a cabo, y cómo esto pues beneficia también a la economía, ¿no? Beneficia al crecimiento económico estadounidense, sobre todo, que es una economía que se va a beneficiar debido a que es la más y mejor posicionada antes de la guerra, ¿no? Pero durante la guerra va a necesitar el apoyo de México, económicamente hablando, sobre todo con mano de obra. Pero el contexto de la Segunda Guerra Mundial permite que en 1940 en México se den las elecciones, las primeras elecciones del PRM como, digamos, partido fuerte, pero va a tener dos opositores muy importantes. Se van a postular dos, que va a ser el general Manuel Ávila Camacho y el general Juan Andreu Almazán, que van a ser los contendientes de esta elección, ¿no? Almazán, representando al Partido Acción Nacional y a otros sectores anticardenistas,
mientras que Cárdenas se decide por el candidato Manuel Ávila Camacho para representar al PRM, el cual, bueno, son las primeras elecciones fraudulentas en términos modernos de México, con una gran violencia, ¿no? Donde hay un robo de urnas, violencia, asesinatos, etcétera, etcétera, corrupción, y bueno, termina ganando Ávila Camacho para el periodo de 1940 a 1946. Se va a dar la administración de Manuel Ávila Camacho, que es importante decirlo, se da en un contexto de guerra, donde él surge con la idea de lo que se conoce como la unidad nacional, que es su lema de campaña, pero que justamente hace alusión a que la nación mexicana debe de estar unida frente a las agresiones del totalitarismo alemán y del nazismo. Entonces es una parte muy fundamental, porque justamente vemos que el crecimiento económico se da en México en este periodo, que se conoce como crecimiento hacia afuera, el cual voy a describir aquí en un momento. Se conoce como crecimiento hacia afuera. Ese es el periodo que está viviendo México en ese momento, en un contexto de guerra, en un contexto de violencia, sobre todo, porque en Europa, pues, la guerra ya lleva su segundo año, ¿no? Prácticamente va en su segundo año ya la guerra, y en México, pues bueno, las elecciones, pues, bueno, hablan de lo contrario, hablan de un país que está experimentando cambios políticos importantes, cambios sociales que estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido, la administración de Manuel Ávila Camacho, que es la que vamos a ver, si es que alcanzamos a ver en este video, abarcaría los años de 1940 a 1946. Sería la administración gubernamental, es decir, todo el periodo de la guerra que tocaría la administración de Manuel Ávila Camacho. Y bueno, en el término económico vemos que se da lo que se conoce como crecimiento hacia afuera, que no es otra cosa más que un apoyo a lo que se conoce como la exportación de productos al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. De igual forma, se establece el servicio militar obligatorio y se crea lo que se conoce como el Servicio Nacional Militar Nacional, que se mantiene hasta la época, ¿no? Que es el CSNM, Servicio Nacional Militar, y se crea lo que se conoce hoy en día como la Secretaría de la Defensa Nacional, mejor dicho, SEDENA, se crea en este periodo, la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual forma, se da la creación del IMSS, o del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS. Entonces es importante ver que el contexto de la guerra también ayuda a este crecimiento hacia afuera, sobre todo porque, bueno, las economías están en guerra, y con la entrada de Estados Unidos a la guerra en 1941, pues su economía se concentra sobre todo en construir tanques, armamento, aviones, reclutar soldados, etcétera, etcétera. Con lo cual México llena el vacío que tiene la economía norteamericana al exportar materias, manufacturas y mano de obra. Aquí es cuando vemos un programa que es muy famoso de esa época, que es el programa Bracero, que no es otra cosa más que una forma de migración legal a Estados Unidos. Es un programa muy importante que se va a dar en este periodo, que es el de migración legal a los Estados Unidos, con lo cual, pues, bueno, miles de trabajadores mexicanos van a poder ser enviados a Estados Unidos y residir allá para ayudar al campo estadounidense, así como también trabajadores a las ciudades, ¿no? Sobre todo también la posición de las mujeres estadounidenses, que va a suplir a la mano de obra masculina
que está siendo llevada a la guerra, es importante decirlo, la participación de las mujeres, y México por eso se le conoce como crecimiento hacia afuera, porque justamente nuestra economía crece, sobre todo en el sentido de la exportación de mercancías hacia Estados Unidos, más que hacia adentro, ¿no? El crecimiento hacia adentro prácticamente llega hasta los años 50, que es cuando vemos ahora sí los resultados del milagro mexicano, que se conoce este periodo como el milagro mexicano, pero en ese momento, durante la guerra, bueno, pues se decreta justamente este modelo económico, sobre todo desde el punto de vista de la exportación y la manufactura. Y son dos fenómenos que ayudan, sobre todo porque a partir de este periodo se establecen las grandes fábricas de automóviles y de otros productos en México, es decir, los concesionarios estadounidenses establecen sus fábricas en México para que México sea el socio que esté enviando mercancías y manufacturas a Estados Unidos, el cual necesita todo este tipo de mano de obra civil, debido a que su industria, vuelvo a decir, se concentra en los esfuerzos de guerra, sobre todo para dotar a sus tropas de aviones, barcos, tanques, etcétera, 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 material bélico. Entonces todo el contexto civil está a cargo de países como México y otros países latinoamericanos que ayudan a la exportación de materias primas para la industria norteamericana, materias primas como acero, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, muy necesarias para la industria de guerra norteamericana, y que bueno, esto fortalece la competitividad de la región. También una idea muy interesante es la idea del panamericanismo, lo que se da en este periodo, la idea del panamericanismo, que no es otra cosa más que una idea del fortalecimiento de las relaciones entre los países latinoamericanos, es decir, hablando como América como un frente común frente a las agresiones del nazismo y otras culturas, ¿no? Sobre todo del totalitarismo italiano, alemán y japonés. América Latina cierra sus puertas, ¿no?, a esto, a pesar de que en países como Chile, Argentina, un poco también Uruguay, hay cierta admiración, y un poco Brasil también hay un poco de admiración por el nazismo, sobre todo en Chile y Argentina, que durante los últimos años de guerra van a recibir a muchos nazis como exiliados, prácticamente, van a vivir ahí, y es muy importante porque va a haber una influencia de esto en esos países, del fascismo, ¿no?, del racismo típico de los nazis. Pero bueno, países como Colombia, México, Brasil, pues bueno, son grandes aliados estadounidenses, y bueno, la idea del panamericanismo es digamos, estimular un sentimiento de amistad entre los países latinoamericanos y Estados Unidos y Canadá, que combaten en la guerra, Canadá también y Estados Unidos, que son potencias que están en la guerra. Entonces esto marca como una idea de las relaciones entre estos países, justamente, una relación de amistad, sobre todo entre México y Estados Unidos. Incluso hay una película de Disney que habla de estos temas, que se llama Los Tres Caballeros, donde vemos la participación de tres grandes de América, que es Brasil, representada por José Carioca, que es como una especie de ave, bueno, como una especie de ¿cómo podemos decirlo?, de cotorro, por así decirlo. Está en el caso de México Pancho Pistolas, que es un gallo, y está el caso de Estados Unidos, que es el Pato Donald, ¿no?, que representan justamente los tres polos diferentes de tres países, pero que son amigos, ¿no? La película se llama Los Tres Caballeros, que representa justamente eso. En la película podemos ver incluso imágenes de México, imágenes de Brasil, de la cultura brasileña, de la cultura mexicana, desde diferentes puntos, la música, el lenguaje también. Entonces estas son formas que Walt Disney tenía esta idea de, digamos, exportar la idea de la amistad latinoamericana hacia Estados Unidos y viceversa. Entonces es algo muy común durante el periodo de la guerra. De igual forma, la unidad nacional representa justamente eso, es decir, que el gobierno y el pueblo mexicano están unidos frente a las agresiones que tiene el nazismo en el mundo, cosa que también es interesante porque México entra también a la guerra, no de la misma forma que Estados Unidos o Inglaterra o Rusia, pero sí participa debido a las agresiones que hay en el Golfo de México por parte de Alemania a algunos barcos petroleros mexicanos que son torpedeados o atacados por submarinos alemanes, y esto hace que México declare el estado de guerra a las potencias de Japón, Alemania e Italia, y moviliza un escuadrón que se llama el Escuadrón 201, que es una rama de la Fuerza Aérea Mexicana que participa en las campañas del Pacífico al lado de Estados Unidos, sobre todo en las batallas de Filipinas. La aviación mexicana participa de una manera dramática. Dicho sea de paso, es la única unidad mexicana que ha participado en el extranjero en un conflicto armado. Eso es muy importante decirlo, en un conflicto armado, ¿no? La unidad del Escuadrón 201, que luego cuando regresan a México después de la guerra, pues, bueno, son héroes nacionales, ¿no? Y el presidente Ávila Camacho decreta un día
en su honor, ¿no?, de la aviación mexicana. Y entonces es muy importante porque justamente vemos que México está creciendo desde el punto de vista cultural, económico y político, como una potencia que está presente en los conflictos internacionales, ¿no? Y bueno, la Segunda Guerra Mundial pues termina en 1945 con la rendición incondicional de Alemania, Japón e Italia ante las potencias aliadas, que es la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que son los que dirigen la guerra y le imponen muchas condiciones, ¿no? Aquí es cuando vemos que pues, cuando el programa Bracero empieza a bajar, porque pues, los estadounidenses son repatriados, ¿no? Los soldados estadounidenses regresan a cumplir con sus empleos, ¿no?, después de la guerra, y esto hace que bueno, se establezca ya una relación muy amena entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, que vemos en los últimos años de gobierno, sin mencionar que bueno, la amistad entre Roosevelt, que es el presidente norteamericano, y justamente el gobierno mexicano de Ávila Camacho, pues bueno, logran establecer una relación conjunta, ¿no?, de amistad bilateral, que permite pues bueno, el entendimiento de relaciones, ¿no?, para estos pueblos, sobre todo desde el punto de vista político, económico y cultural, con lo cual nos convertimos en un socio estratégico de los Estados Unidos en el sur. Y a partir de aquí empieza lo que se conoce como una especie de luna de miel o cortejo entre México y Estados Unidos, que vamos a ver muy marcada en la década de los 50 también, en la década de los 60, sobre todo en el contexto del anticomunismo, en el contexto del anticomunismo que se está dando en el mundo, y en la división de la Guerra Fría entre dos bloques, es decir, el bloque representado por la Unión Soviética, el bloque comunista, y el bloque representado por Estados Unidos, que es el bloque capitalista, en el cual México se integra como un socio estratégico en América Latina de los estadounidenses, pero eso lo veremos ya en la siguiente clase. Entonces, les deseo un buen día y espero que bueno, esto les haya servido, y recuerden siempre, su concentración determina su realidad. Abrazos.